los hayan hecho, de los que quedaban por hacer, explicando, y espero que después ya ustedes traten de hacer lo suyo y estudien, o sea, estudien y hagan ustedes la solución de lo que quede pendiente. Si no hay preguntas, no hay dudas, antes de comenzar la clase, por favor. Voy a compartir pantalla. Recording in progress. Bueno, comenzamos la clase un poco recordando lo que hemos hecho en la clase anterior, al finalizar la clase, que ha sido justamente el análisis de sistemas. Nosotros vimos en la clase anterior estos sistemas, que vamos a repasarlos en forma rápida, y vamos a ver cómo se analiza un sistema, cuál es el procedimiento general. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sistema con coeficientes y términos independientes alfanuméricos. ¿Qué significa esto? Que los coeficientes de las variables no son todos números, sino también hay algunas letras. Y puede ocurrir que también en los términos independientes tengamos algunas letras. Y lo que voy a hacer es justamente montar mi matriz aumentada con esos coeficientes alfanuméricos, aplicar el proceso, y en este caso vamos a utilizar el método de Gauss, y una vez que lleguemos a la forma escalonada, en esa matriz hacemos el análisis. Ya vamos a ver cómo en forma general. Yo tengo acá, el ejercicio dice, analizar el siguiente sistema y determinar para qué valores de K el sistema no tiene solución, tiene exactamente una solución o tiene infinidad de soluciones. O simplemente podríamos decir, analizar el siguiente sistema, y todo eso que está en interrogante sería justamente lo que tenemos que hacer. Acá tenemos nuestro sistema y vemos que su matriz aumentada, es decir, la matriz de coeficientes junto con la matriz de los términos independientes o constantes, es esta, donde en la primera fila tenemos 1, 2, menos 3, 4, en la segunda 3, menos 1, 5, 2, y en la tercera tenemos 4, 1, K al cuadrado menos 14, que es el coeficiente de Z de la tercera ecuación, y K más 2, que es el término independiente. O sea, ¿qué debo hacer en esa matriz aumentada? Partiendo de ella debemos llevar a la forma escalonada y obtener la matriz aumentada equivalente de ese sistema. En este caso, con estas operaciones elementales, y donde sí debemos tener cuidado es cuando aplicamos la operación elemental y tengamos alguna fila en la que tenemos algún coeficiente literal, para no estar sumando letra con número y siempre hacerlo en forma correcta. Y hemos visto cómo debíamos hacer en la clase anterior. Acá tenemos nosotros, una vez que aplicamos todas estas operaciones, llegamos a la matriz que está en la forma escalonada, a esa matriz, la matriz aumentada equivalente del sistema. ¿Y qué ocurre generalmente? Que al lado izquierdo de esta línea surge una ecuación en función de esas letras que tenemos en el sistema. Y al lado derecho surge otra ecuación. ¿Qué hacemos? Tomamos la ecuación del lado izquierdo y encontramos sus valores críticos. Acá dice, toma la ecuación de la izquierda de la última fila y se determinan sus valores críticos igualando la ecuación a 0. Entonces, en este caso, K al cuadrado menos 16 igualamos a 0 y tenemos dos valores críticos. ¿Qué hacemos con esos valores críticos? Reemplazamos al otro lado y vamos analizando el sistema. En este caso, si K es igual a 4 positivo, vemos que al otro lado también nos daría 0. Y como todo esto sería 0, tendríamos que n va a ser mayor que n y tendríamos infinitas soluciones. Si K es igual a menos 4, acá nos daría 0 en todos los ahí, pero acá nos daría un número diferente de 0. Todos los ahí iguales a 0 y b diferente de 0, el sistema no tiene solución, que es la segunda posibilidad. Y vemos que con K distinto de más y de menos 4 tendrá solución única. ¿Por qué? Porque n va a ser igual a r, ya que acá no se va a anular esto, y tendríamos que e va a ser igual a 3, y n sabemos que es 3. Siendo n igual a r, tenemos solución única. Entonces aquí estamos repasando lo que hicimos en la clase anterior. Vamos al segundo ejercicio que hicimos también en la clase anterior,
Y tenemos, de todos los que tenían ustedes propuestos, habíamos resuelto este. Voy a hacerlo en forma rápida la explicación, no vamos a entrar en detalle. La matriz aumentada de ese sistema es esta, llevada a la forma escalonada a través de operaciones elementales sucesivas sería esta, y en esa matriz nosotros tomamos esta ecuación, igualamos a 0 y encontramos los valores críticos. Reemplazamos esos valores críticos al otro lado de la ecuación y vemos que van a surgir justamente las posibles soluciones que tiene ese sistema. En el primer caso, si k es igual a menos 2, nos da acá un número diferente de 0, por lo tanto, todos los ahí son iguales a 0, b diferente de 0 no tiene solución. Si k es igual a 1, todo esto sería 0 y también este es 0, por lo tanto se anula toda esa fila, n es mayor que l, tenemos infinitas soluciones. Y si k es distinto de estos dos valores, automáticamente tenemos solución única. ¿Por qué? Porque tendríamos que si esto es diferente de 0, e va a ser igual a 3, r va a ser igual a 3, perdón, ya sabemos que n es igual a 3. Siendo n igual a r, tenemos solución. De los ejercicios que ustedes tenían que resolver, voy a hacer el siguiente, ya lo tenemos también resuelto, el número 3, y ustedes si lo han resuelto, verifiquen si han hecho correctamente y si ha surgido alguna duda, pregúntenme. ¿Qué tengo acá? En este sistema la matriz aumentada sería esta, donde he copiado simplemente los coeficientes de las variables y el término independiente. 1, 0, menos 3, menos 3, 2k menos 1, menos 2, 1, 2k, 1, ahí tenemos la matriz aumentada, llevamos a la forma escalonada. La única cosa diferente que hemos hecho acá es que en lugar de convertir este elemento en 1, directamente he eliminado el 2. ¿Y cómo he eliminado el 2 con esta operación elemental? ¿Y cómo obtengo esa operación elemental? Como yo sé que al multiplicar esto por este de acá tiene que darme justamente menos 2, ¿qué hago? Coloco en el denominador el valor que tengo acá, en este caso k, y en el numerador coloco este valor. Y siempre hago de que al multiplicar este por este me dé un signo contrario a este. Entonces sería menos 2 sobre k. Si yo multiplico menos 2 sobre k por k, se simplifica k con k y nos daría menos 2. Y menos 2 más 2 me daría 0. O sea que esta operación elemental directamente me elimina a este 2, sin tener que convertir este en 1. Y para hacerlo más rápido hemos hecho eso. Y para mostrarles también las diferentes opciones. Aplico esta operación sobre toda la tercera fila y ¿qué va a ocurrir? Tenemos menos 2 sobre k multiplicado por 0 me daría 0 más 0, 0. Menos 2 sobre k multiplicado por k me daría justamente menos 2 más 2, 0. ¿Y ahora qué hacemos? 5 multiplicado por menos 2 sobre k sumado con k más 3. Hacemos operaciones y me da esto. ¿Y luego qué hacemos? Menos 2k multiplicado por 4 sumado con 4 me da esto. Como yo tengo acá un denominador que es k, ¿qué tal si multiplico toda esa fila por k y eliminamos ese denominador? Y vamos a quedar con una ecuación más interesante y mucho mejor, más fácil de resolver. Entonces, ¿qué tenemos? Multiplicamos todo esto por k y nos daría 0, 0, menos 10 sobre k por k me daría menos 10. Y k por k, k al cuadrado, y 3 por k, 3k. Ordenamos esa ecuación y tendríamos k al cuadrado más 3k menos 10 al multiplicar por k, y al multiplicar por k nos daría 4k menos 8, 4k menos 8. ¿Qué hago ahora? Exactamente lo que ya hemos dicho antes. Al lado izquierdo de esta línea tenemos una ecuación que debemos igualar a 0 y encontrar sus valores críticos. En este caso los valores críticos son 2 y menos 5. Esos valores reemplazamos al otro lado y vemos qué ocurre. Reemplazando al otro lado, si k es igual a 2, me daría también 0. Si todo esto es 0, m es mayor que n, tenemos infinitas soluciones. Si k es igual a menos 5, acá me daría un número diferente de 0, pero acá me daría todo 0. Todos los ahí son iguales a 0, b diferente de 0, el sistema no tiene solución. Y si k es distinto de estos dos valores críticos, tenemos que n va a ser igual a r y tenemos solución. Y ahí tenemos el análisis de ese sistema. Si lo han hecho, verifíquenlo y vean que efectivamente esa es su respuesta. Vamos al siguiente ejercicio. Y en el siguiente ejercicio tenemos nosotros, he querido hacer este para que no haya ninguna duda, porque es un poco distinto a los que hemos venido haciendo hasta ahora. Ustedes ven que el sistema tiene el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas de partida. Yo tengo acá 2 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos? No cambia nada.
la matriz aumentada 1, 2K1, 1, 2K1, 2K, 8, 3, y esa matriz llevamos a la forma escalonada. Con una única operación ya está en la forma escalonada. Pero a diferencia de todos los demás ejercicios, ¿qué ha ocurrido? Que antes de esta línea, al lado izquierdo, han surgido dos ecuaciones. Esta es una ecuación y esta es otra ecuación. Trabajamos en forma independiente con cada una de ellas. Y fíjense que acá ni siquiera tengo ecuación al lado derecho. Solamente tengo una ecuación acá y otra ecuación acá al lado izquierdo, las dos ecuaciones. ¿Qué hago? La primera ecuación igualamos a 0 y encontramos el valor crítico. La segunda ecuación, trabajamos y encontramos su valor crítico. En este caso, tenemos que el valor crítico de esta ecuación y de esta ecuación es el mismo. Con K igual a 4, aquí se hace 0 y aquí se hace 0. Perfecto, no hay ningún problema. Y vamos a ver enseguida qué ocurriría si acá fuera distinto el valor crítico, distinto de este. Entonces, con K igual a 4, ¿qué analizamos nosotros? Aquí me da 0, aquí me da 0, y acá tenemos un número diferente de 0. ¿Qué ocurre con el sistema? No tiene solución, porque todos los ahí son iguales a 0 y B diferente de 0. Primera posibilidad, cuando K es igual a 4, ya sabemos qué ocurre. Si K es distinto de 4, ¿qué va a ocurrir? Si K es distinto de 4, vamos a tener que R es igual a 2, N es igual a 3, N mayor que R, infinita solución. No me interesa cuánto vale, distinto de 4. Este va a ser diferente de 0 y tendríamos nosotros que R va a ser igual a 2 porque tendríamos dos filas no nulas. Y vemos que nunca va a existir la posibilidad de la solución única. ¿Por qué? Porque de partida N no es igual a R o no puede ser igual a R. No tendrá solución única nunca, ya que N nunca va a ser igual a R. ¿Ya? Porque de partida estamos viendo que el número de ecuaciones es 2 y el número de incógnitas es 3. Nunca va a ocurrir que N sea igual a R. ¿Está claro esto? ¿Dudas, preguntas? Ahora yo voy a las siguientes preguntas y les hago la pregunta. ¿Qué tal si acá me hubiera dado una ecuación donde K no es igual al mismo K que tenemos acá, como en este caso? ¿Qué hubiera ocurrido? Vamos a hacer suposiciones. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera obtenido? Voy a escribir acá y después lo borramos, pero para analizar vale la pena. Supongamos que tengo 1, 2, K, al otro lado tenemos 1, y aquí me da 0, K menos 2, y aquí me da menos 2K más 8. Y acá tenemos 1. Fíjense, estamos suponiendo qué hubiera ocurrido si llegamos a eso. ¿Qué hacemos nosotros? K menos 2 igualamos a 0 y obtenemos que K es igual a 2. Y menos 2K más 8 igualamos a 0 y tenemos que K es igual a 4. Dos valores distintos. Y comenzamos el análisis. Si K es igual a 2, aquí me daría 0, pero aquí no me da 0. Entonces, ¿qué tenemos? Si K es igual a 2, ¿qué va a ocurrir? R va a ser igual a 2 y N va a ser igual a 3. ¿Qué ocurre? Infinitas soluciones. Si K es igual a 4, aquí me da 0, pero aquí no me da 0. Sigue siendo R igual a 2 y tenemos N igual a 3. Nuevamente tenemos infinitas soluciones. O sea que, y no me interesa si K vale 2 o si K vale 4 o K vale cualquier valor, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a tener infinitas soluciones para ese sistema. Entonces, la única posibilidad de decir es justamente si K pertenece a los reales, directamente N mayor que R y tenemos infinitas soluciones. Nunca será inconsistente. ¿Por qué? Porque no existe un único valor que me haga todo esto 0 y acá diferente de 0. Y nunca tendrá solución única. O sea, para cualquier valor de K, tenemos que existen infinitas soluciones. En ese caso concreto, si hubiéramos llegado a una ecuación de este tipo. ¿Ya? Entonces, por favor, ya sabemos que la forma de analizar es bastante general y, lógicamente, dependiendo del ejercicio, particularmente debemos analizar qué está ocurriendo. Pregunto lo que hemos hecho acá, ¿alguna duda, alguna consulta?
Si no hay dudas, consultas, vamos a borrar todo esto, que es solamente una forma de complementar ese ejercicio. Y si no hay ninguna duda, pasamos ahora ya a continuar con la materia. Con esto nosotros hemos visto ya todo lo que es análisis de sistemas, y si vamos a la plataforma y levantamos la presentación en PowerPoint, ahí tienen ustedes, hemos hecho este ejercicio en clases, acabamos de hacer el 3, hemos hecho el 4, y vamos a ver el número de estos ejercicios donde tenemos A, B y C, no en el primero, sino en el segundo miembro, solamente las constantes. ¿Qué ocurre? Y vamos a volver a la pizarra y vamos a hacer como último ejemplo ese que estamos proponiendo. Y ahí tenemos, analizar los siguientes sistemas donde A, B y C son constantes. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. La matriz aumentada del sistema montamos con A, B y C, que son los términos independientes, llevamos a la forma escalonada, y en la forma escalonada, en este caso concreto, ha surgido esto: 0, 0, 0, menos A menos B más C. No tengo ninguna ecuación al lado izquierdo, solamente tengo una ecuación al lado derecho. Entonces, ¿qué analizo? Con la ecuación del lado derecho. ¿Y qué voy a hacer con la ecuación del lado derecho? Este valor menos A menos B más C puede ser igual a 0 o puede ser diferente de 0. Las únicas dos posibilidades que existen son esas. Si es igual a 0, toda la fila se anularía, n sería mayor que r y tenemos infinitas soluciones. Si este fuera diferente de 0, como todos los ahí son iguales a 0, el sistema no tendría solución. Y vemos que nunca tendrá solución única, porque nunca va a ser posible que n sea igual a r. Y ahí tenemos analizado ese sistema. ¿Qué hubiera ocurrido si en lugar de 0 yo hubiera tenido acá un número diferente de 0? Tendríamos que n vale 3, r vale 3, independiente de cuánto valga esto. Si vale 0 o no vale 0, no me interesa. Como este es diferente de 0, si fuera el caso, automáticamente ese sistema tendrá solución para cualquier valor de A, B y C. No va a tener ninguna condición para estas constantes y vamos a tener solo solución única. Nunca va a tener infinitas soluciones y nunca va a ser inconsistente. Si nosotros llevamos la matriz a la forma escalonada, y acá me da un número diferente de 0, que seguramente es el primer ejercicio. Pero el análisis es similar. En ese caso no me interesa cuánto vale el segundo término, si es 0 o no es 0. ¿Por qué? Porque si este fuera diferente de 0, E va a ser igual a 3, R va a ser igual a 3 y N igual a R, solución única. Perfecto. Vamos ahora a volver a la plataforma y vamos a ver lo que se llama resolución de problemas por medio de planteamiento de un sistema de ecuaciones. Acá tenemos algunas recomendaciones, y esas mismas recomendaciones, tal vez en forma verbal, se les va a dar enseguida. Si nosotros entramos a la plataforma y escuchamos, vamos a escuchar 2 tutoriales, punto. Por favor, tomen en cuenta, presten atención, son importantes esos tutoriales, por lo que nos permite plantear problemas. Y acá tenemos, voy a cerrar esto, y voy a presentar este planteamiento de un problema como un tutorial para que ustedes asistan ahora en la clase, y las claves para plantear un problema. Y luego hacemos 2 problemas de complemento y con esto terminamos la segunda unidad. Entonces veamos de qué se trata al hablar del planteamiento de un problema. O sea, nosotros estamos queriendo resolver un problema a través de sistemas de ecuaciones lineales y vamos a ver juntos este primer tutorial. ¿Está claro todo esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces veamos el tutorial y vamos a escucharlo juntos. Hola chicos y chicas, este es ya el último vídeo del tema. Lo que vamos a ver ahora es cómo resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones. Es posible que algunos de estos problemas que vamos a ver se puedan resolver con lo que vimos en el tema pasado de las ecuaciones de primer grado. Os pido entonces que cambiéis un poco el chip de ecuaciones con una sola incógnita a sistemas de ecuaciones.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para enfrentarnos a un problema? Primero, leer y comprender bien el problema, ya que de aquí tendremos que extraer las ecuaciones. Segundo, identificar los datos y las incógnitas x e y. Tercero, plantear el sistema de ecuaciones. Cuarto, resolverlo por el método que más nos interese y que nos resulte más cómodo. Y por último, comprobar y analizar la solución. Antes de continuar, ¿está Vamos a todo ver en orden? ¿El sonido, la imagen, todo? Sí, ingeniero, todo bien. Continuamos. ahora 3 ejemplos. El primero nos dice: en mi granja hay gallinas y conejos. Si contamos las cabezas hay 59 y si contamos las patas 172. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay? Normalmente o casi siempre las incógnitas van a ser aquello por lo que el problema nos está preguntando. Por tanto, llamamos x al número de conejos e y al número de gallinas. Ahora, con los datos que nos da el problema tenemos que formar el sistema. La primera ecuación la sacamos de la segunda frase. Dice, si contamos las cabezas hay 59. Es decir, si contamos a todos los animales hay en total 59, ya que cada uno tiene una cabeza, porque ni el conejo ni la gallina tienen más de una, ¿no? Por tanto, la primera ecuación queda como x más y igual a 59. La segunda ecuación la sacaremos del siguiente dato que nos da. Si contamos las patas hay 172. Aquí tenemos que tener en cuenta cuántas patas tiene cada uno. El conejo tiene 4 patas y la gallina tiene 2. Por tanto, si tenemos x conejos, en total habrá 4x patas. Y si tenemos y gallinas, en total habrán 2y patas. Luego, la ecuación que se forma es 4x más 2y igual a 172. Y ahí tenemos el sistema. Si lo resolvéis, da como resultado que hay 27 conejos y 32 gallinas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, Pablo y Alicia llevan entre los dos 160 euros. Si Alicia le da 10 euros a Pablo, ambos tendrán la misma cantidad. ¿Cuánto dinero lleva cada uno? Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar las incógnitas, que vuelve a ser lo que nos está preguntando el problema. Por tanto, llamamos x al dinero de Pablo e y al dinero de Alicia. Ahora vamos a formar el sistema. Con la primera frase, que dice que entre los dos llevan 160 euros, podemos formar la primera ecuación, x más y igual a 160, ya que el dinero de los dos suma 160. Y ahora, si Alicia le da 10 euros a Pablo, entonces Alicia, ¿qué le pasará? Que se quedará con 10 euros menos. Pero Pablo recibe esos 10 euros, por tanto tendrá 10 euros más. Y además nos dice que tendrán la misma cantidad si ocurre esto. Por tanto, la ecuación la podemos escribir como y menos 10 igual a x más 10. Resolviendo el sistema por el método que más os guste, da como resultado que Pablo tiene 70 euros y Alicia tiene 90 euros. El último problema es uno de mezclas. Este nos dice, hemos mezclado dos tipos de agua, la primera 50 céntimos el litro y la segunda 25 céntimos el litro, obteniendo 30 litros de mezcla a 32 céntimos el litro. ¿Cuántos litros hemos puesto de cada clase? Vamos a recuperar la tabla que vimos en el tema pasado y vamos a completarla con los datos que nos da el problema. Nos dice que el primer tipo de agua cuesta 50 céntimos el litro, entonces lo colocamos en la tabla. También nos dice el precio de tipo 2 y el precio de la mezcla, y también la cantidad total de la mezcla. El problema nos pregunta cuántos litros hemos puesto de cada clase. Por tanto, nuestras incógnitas van a ser x, la cantidad de litros de agua que tendrá el tipo 1, e y, la cantidad de litros de agua del tipo 2. Recordad que el coste era el producto de la cantidad por el precio por litro. Entonces, de aquí tenemos que sacar dos ecuaciones. La primera la sacamos de la cantidad, es decir, la suma de las dos cantidades da como resultado el total de la mezcla. Y la segunda ecuación la sacamos del coste. Resolviendo el sistema nos sale que hay 8,4 litros de agua de tipo 1 y 21,6 de agua de tipo 2. Y ya hemos terminado el tema. Muchas gracias. ¿Te imaginas que pudieses lograr este 2022? Vamos a ver el siguiente. Que es justamente claves para plantear problemas. Hemos visto cómo se plantea un problema y hemos visto que justamente en los enunciados hay algunas en el lenguaje normal que nosotros tenemos,
algo que debemos convertir en lenguaje matemático. Entonces, estas claves nos ayudan bastante para hacer esa pasada del lenguaje normal al lenguaje matemático. Entonces, escuchemos esto y veámoslo juntos. Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial. En esta ocasión me quiero dirigir a ustedes para darles algunas claves que les van a servir en lo que tiene que ver con planteamiento de problemas matemáticos. Nos encanta que aparezcan ejercicios para resolver en los exámenes, pero no nos gusta si aparecen los problemas. Es una tendencia general que siempre se ha presentado y es hora de empezar a derrumbar ese mito o ese temor que existe alrededor de los problemas matemáticos. Simplemente tenemos que manejar una muy buena comprensión de lectura, leer varias veces el problema si es necesario y tener en cuenta las claves que les voy a dar a continuación. Antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que han dejado sus amables comentarios en los 2 videos anteriores, donde he tenido oportunidad de dirigirme a ustedes, los estudiantes. De verdad que esas palabras se convierten en una gran motivación para que yo continúe con esta labor académica. Bueno, vamos entonces a comenzar, como decía, con las claves para resolver problemas. Si nos aparecen enunciados como estos, entonces hacemos lo siguiente. La suma de A y B es A más B. La diferencia entre P y Q es P menos Q. Recordemos que la palabra diferencia es sinónimo de resta. El producto de M y N lo representamos como M por N o simplemente Mn. Recordemos que producto es sinónimo de multiplicación y el cociente entre H y K lo podemos escribir de 2 formas. Así, H dividido entre K o también H sobre K. Recordemos que cociente es sinónimo de división. Si nos aparece 2/3 de X, eso se escribe como 2/3 por X. La palabra D se convierte en el símbolo de la multiplicación. También esto es igual a 2x/3. Recordemos que esta X tiene denominador 1 y se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí, quedando como 2x/3. Eso representa esa expresión, 2/3 de X. Veamos ahora 4/5 de la suma de F y G. Sería entonces 4/5 por la suma de esas 2 letras que las vamos a proteger con paréntesis. Así se representa entonces este enunciado. Vamos ahora con un número aumentado en 10. Cuando en los problemas matemáticos nos hablan de un número que desconocemos, es allí cuando utilizamos cualquier letra del abecedario. Entonces podemos decir que se trata de X aumentado o incrementado en 10. También podemos encontrar aquí la palabra incrementado. Entonces se le suma 10. Ahora, un número disminuido en 4. Como no conocemos el número, utilizamos otra letra del abecedario, por ejemplo, la letra Y. Y si dice disminuido en 4, quiere decir que se le resta 4. Si tenemos el doble de C, entonces es 2 por C o simplemente 2C. También podemos encontrar aquí la palabra duplo. Entonces simplemente es multiplicar por 2 a la cantidad que nos dan. Veamos el triple de R. Sería 3 por R o simplemente 3R. La mitad de N se representa como N dividido entre 2 o también N medios. Vamos con la tercera parte de J.
sería J sobre 3, o sea, J dividido entre 3. Y la cuarta parte de L sería L sobre 4 o también L dividido entre 4. Si tenemos el cuádruplo de la suma de M y P, entonces es 4 por, entre paréntesis, M más P. O sea, 4 veces la suma de esas dos cantidades que deben protegerse con paréntesis. Si tenemos la octava parte de la diferencia de A y C, entonces tenemos A menos C, o sea, la diferencia entre estas dos cantidades, y como nos dicen la octava parte de esto, entonces lo dividimos entre 8. Si tenemos el cuadrado de X, es X elevado al exponente 2. Es lo que se conoce como X al cuadrado. Y si tenemos el cubo de H, es H elevada al exponente 3. Es lo que se conoce como H al cubo. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho por hacer. Como Harper, máster en economía, Grammarly puede ayudar con el... En los problemas matemáticos, la palabra equivale o es o la palabra será o también tiene corresponden al símbolo igual. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos este enunciado que dice el doble de un número incrementado en 6 equivale a la quinta parte del número disminuida en 7, entonces podemos utilizar cualquier letra para representar al número del cual nos están hablando. Utilicemos por ejemplo la letra X. Entonces aquí el doble de un número se representa como 2x, o sea 2 por x, incrementado en 6, entonces más 6. Equivale, entonces la palabra equivale se convierte en el símbolo igual a la quinta parte del número, o sea x sobre 5, allí está la quinta parte de x, y eso disminuido en 7, entonces menos 7. Allí tenemos la traducción de esta expresión que está en texto a lo que es el lenguaje matemático, un lenguaje netamente simbólico y que nos permite coger esta ecuación y entrar a resolverla. Veamos este otro enunciado. Dice que Carlos es 10 años menor que Pablo. Podemos utilizar la letra C para representar la edad de Carlos y la letra P para representar la edad de Pablo. Tenemos entonces que C, la edad de Carlos, es, allí es cuando esa palabra se convierte en el símbolo igual a la edad de Pablo menos 10 años. Porque, como dice el enunciado, Carlos es 10 años menor que Pablo. O sea, la edad que tiene Pablo menos 10 años nos da la edad de Carlos. Miremos este otro enunciado. Dentro de 7 años, la edad de Ana será la mitad de la edad de Beatriz. En ese tipo de problemas podemos utilizar la letra A, o sea, la inicial de Ana, y la letra B, o sea, la inicial de Beatriz, para plantear la expresión. En este caso, A y B representan las edades actuales, o sea que dentro de 7 años tenemos que sumarle a cada una de ellas el número 7. Tendremos entonces que A más 7 representa la edad futura de Ana, es decir, la edad actual más 7 años. Y B más 7 representa la edad futura de Beatriz, o sea, la edad que tiene hoy más 7 años. Y dice entonces el enunciado que dentro de 7 años la edad de Ana será, entonces es allí cuando aparece el símbolo igual
a la mitad de la edad de Beatriz. O sea, lo que tiene Beatriz dentro de 7 años dividido entre 2. Allí está la mitad de la edad futura de Beatriz. Miremos más enunciados. Un número de 2 cifras se puede representar como 10x más y. En este caso, y es la cifra o dígito de las unidades y x es la cifra o dígito de las decenas. Por esa razón va acompañado del 10. Si tenemos la suma de los dígitos de un número de 2 cifras, entonces simplemente escribimos x más y, porque, como dice el enunciado, se refiere únicamente a las cifras, o sea, los dígitos. Si tenemos un número de 3 cifras, lo podemos escribir, por ejemplo, como 100a más 10b más c. En este caso, c representa la cifra o dígito de las unidades, b la cifra o dígito de las decenas y a la cifra o dígito de las centenas. Por eso, estos números que acompañan a cada uno de los dígitos, para que tengan su respectivo valor que corresponde a las unidades, a las decenas y a las centenas. Si tenemos la suma de los dígitos de un número de 3 cifras, por ejemplo, si hablamos de este número, entonces simplemente tendremos a más b más c, porque nuevamente se refiere solamente a las cifras. Miremos estos enunciados. A es 15 unidades mayor que B. Entonces, escribimos A y escribimos B. Pero nos dice que A es mayor que B. Por lo tanto, al menor le podemos ayudar con 15 para que se establezca la igualdad. Originalmente hay un desbalance. A es más grande que B. Pero al ayudarle a la cantidad menor, entonces logramos el equilibrio entre ambas partes. Tenemos C es 7 unidades menor que D. Entonces decimos que C es igual a D menos 7. Entonces con esto vemos que C es 7 unidades más pequeño que lo que es D. A D se le resta 7 y alcanza al valor C. Tenemos que T es 8 menos que R, esto es T igual a R menos 8, muy parecida a la anterior. Para que se establezca la igualdad a la cantidad mayor, en este caso se le tiene que restar 8 para que alcance a la menor. Y M excede a N en 14, entonces quiere decir que M es más grande que N. Entonces, inicialmente hay un desbalance porque esto es más grande que esto, entonces a la cantidad menor se le ayuda con 14 para que se establezca la igualdad. También se podría hacer de otra manera, a la cantidad mayor restarle 14 y de esa manera se nivela con la cantidad menor. Son dos formas de plantear este tipo de enunciado. Ahora miremos esto que suele aparecer en problemas de tipo matemático. El consecutivo de U se representa como U más 1, o sea, el número que le sigue a U. Hablamos de números enteros. Aquí sí lo dice explícitamente. 3 números enteros consecutivos se pueden representar como x más 1 y x más 2. Allí tenemos x, el número menor, x más 1 sería el número mediano, o sea, el que le sigue a x, y x más 2, el número mayor, o sea, el que le sigue a x más 1. Proviene de hacer x más 1 más 1. Por eso nos da x más 2. Cuando tenemos números enteros pares consecutivos o impares consecutivos,
el planteamiento es el mismo. Hablamos de x, x más 2 y x más 4. Sencillamente porque cuando se trata de números pares o impares, los incrementos son de 2 en 2. En cambio, cuando nos hablan solamente de números consecutivos, los incrementos son de 1 en 1. Entonces aquí tenemos x, el número menor, x más 2, el número mediano, y x más 4, el número mayor, cuando son pares o impares consecutivos. Miremos ahora este tipo de enunciados. El opuesto o inverso aditivo de x se representa como menos x. En cambio, el recíproco o inverso multiplicativo de x se representa como 1 sobre x. Para ambos casos se hace la aclaración de que esa cantidad x tiene que ser diferente de 0. Bien, con esto termino de mostrarles algunas de las claves más importantes para plantear problemas matemáticos. Recuerden que la única manera de lograr la destreza en esto que es el planteamiento de problemas es justamente haciendo bastantes problemas y ojalá de diferente naturaleza. Con esto es que se va ganando la experiencia necesaria para que cuando nos enfrentemos a una situación problema no nos dé temor y logremos traducir apropiadamente lo que nos dice el enunciado a un lenguaje simbólico como lo es el de la matemática. Bueno, estimados estudiantes, les agradezco su amable atención. Recuerden hacer el bien sin mirar a quién. Créanme que esto trae excelentes resultados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, voy a entrar nuevamente a la plataforma y vamos a ver algunos ejemplos ya de nuestros problemas. Con todo eso que hemos visto, no deberíamos tener ningún problema de resolver cualquier ejercicio utilizando sistemas de ecuaciones lineales. Tenemos acá en la plataforma algunos ejercicios propuestos, básicamente dos problemas. Acá están todas las recomendaciones que ustedes con los videos no necesitan estar nuevamente diciendo lo mismo. Ya hemos visto en los videos qué es lo que debemos hacer cuando queremos plantear un problema a través del sistema de ecuaciones lineales. Y acá tenemos dos ejercicios. Dice, en un parque de diversiones los boletos para adultos se venden a $5.50. Para los jóvenes a $4 y para los niños a 1.50. El día de la apertura, el número de boletos para jóvenes y niños que se vendieron fue 30 más que la mitad de los boletos de adultos. El número de boletos vendidos para jóvenes fue 5 más que 4 veces el número de boletos para niños. ¿Cuántos boletos de cada tipo se vendieron si la venta total de boletos ascendió a la suma de $14.970? Y acá nosotros, ¿qué tenemos? Primero, identificar las incógnitas después de haber leído completamente el problema y haber entendido el problema. Cuando yo digo que he entendido un problema, cuando sé qué es lo que estoy buscando. Y sabemos que lo que estamos buscando van a ser nuestras incógnitas, que debemos identificarlas. En este caso, nuestras incógnitas, ¿cuáles son? Es el número de boletos para adultos, que voy a llamar X, el número de boletos para jóvenes, que voy a llamar Y, y el número de boletos para niños que vamos a llamar Z. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos leyendo el problema paso a paso y van a ver ustedes que justamente en función de estas incógnitas podemos ir montando las ecuaciones que nos van a permitir resolver el problema. Tenemos nosotros que, tomando en cuenta las condiciones que se proponen en el problema, el número de boletos para jóvenes y niños que se vendieron fue 30 más que la mitad de los boletos para adultos.
Traducido eso en el lenguaje matemático sería y más z igual a 1 medio de x más 30, tomando en cuenta justamente las incógnitas a las que hemos dado nombre. Y más z igual a 1 medio de x más 30. El número de boletos para jóvenes fue 5 más que 4 veces el número de boletos para niños. Y es igual a 5 más 4z, otra ecuación. Tenemos la primera ecuación, tenemos la segunda ecuación, y ahora colocamos como tercera ecuación, como sabemos cuánto cuesta cada boleto, y sabemos cuántos boletos se han vendido, porque estamos diciendo que X va a ser la cantidad de boletos para adultos, Y la cantidad para jóvenes, y Z la cantidad para niños. Entonces, en base a eso, podemos nosotros tener esta tercera ecuación. 5,50 por X más 4Y más 1,50 por Z igual a 14.970. O sea que colocando esas tres ecuaciones en un sistema, tenemos que resolver este sistema. Solo que resolver ese sistema tal como está, sin ordenarlo y sin trabajarlo previamente, no tiene mucho sentido. Es bueno y nos ayuda bastante a resolverlo cuando ya estemos con coeficientes enteros y ordenado. Entonces, para eso nosotros hacemos y ordenamos. La primera ecuación multiplicamos por 2 y ordenamos en función de las incógnitas X, Y, Z y el término independiente en el segundo miembro. La segunda ecuación pasamos el Y menos 4Z igual a 5, tenemos la segunda ecuación, y en la tercera ecuación, si nosotros multiplicamos por 10, ya no voy a tener los decimales, solo que acá al multiplicar por 10 nos faltó, y eso está incorrecto, nos faltó multiplicar por 10 el término independiente de la tercera ecuación, entonces sería 149.700. O sea que nosotros tendríamos acá, en esa ecuación, 149.700. Porque nos faltó multiplicar por 10 ese era lo otro. Eso voy a corregirlo después, no hay ningún problema. El sistema que voy a resolver es este. Si ustedes aplican el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan para resolver este sistema, perfectamente llegan a la solución. ¿Y cuál va a ser la solución? X igual a 250 boletos para adultos, Y igual a 845 boletos para jóvenes y Z igual a 210 boletos para niños. Nosotros siempre que hemos resuelto un problema, siempre es bueno que veamos si las respuestas que estamos encontrando son coherentes, lógicas y tienen sentido. O sea, ¿qué tal si nosotros al resolver el sistema que hemos montado nosotros mismos, encontramos que X es negativo? Algo está mal. Porque no voy a tener, digamos, una cantidad de adultos negativos porque no tiene sentido en el problema. ¿Qué tal si al encontrar una de las incógnitas encuentro que una de ellas es un número quebrado? Algo está mal. Entonces, automáticamente nosotros tenemos que ver que las respuestas que estamos obteniendo tienen que tener sentido con la pregunta que tenemos. 2.050 boletos para adultos sí tiene sentido, es un número entero. Generalmente nosotros tenemos que a una función van a ir más adultos que jóvenes y niños, inclusive hasta eso es coherente. Tenemos 845 jóvenes y 210 niños. Entonces, nuestras respuestas siempre debemos verificarlas en función de nuestro razonamiento, o sea, nuestra lógica. No vaya a ser que ustedes me den cualquier valor porque satisface a las ecuaciones y las ecuaciones han sido mal montadas. Porque si yo he montado mal las ecuaciones, voy a encontrar respuestas incorrectas que satisfacen esas ecuaciones mal montadas. Pero eso no significa que el problema está resuelto y que esté correcto. ¿Por qué? Porque debemos montar correctamente las ecuaciones. ¿Está claro esto? Vamos a ver un segundo problema, y en este caso vamos a ver este problema que dice así. Una solución A contiene 2% de alcohol y otra solución B 6% de alcohol. El propietario de una estación de servicio quiere mezclar las dos soluciones para obtener 60 litros de una solución que contenga 3% de alcohol. ¿Cuántos litros de cada solución necesita utilizar el propietario? Nosotros, ¿qué estamos viendo? En primer lugar, que hay dos incógnitas, X y Y, nuestras incógnitas. ¿Y qué viene a ser X? La cantidad de litros de la solución A que debo utilizar y Y, la cantidad de litros de la solución B que debo utilizar. Fíjense que todavía no he colocado nada de los porcentajes de alcohol, simplemente X es la cantidad de litros que voy a colocar de la solución A y Y es la cantidad de litros que voy a colocar de la solución B. Y sabemos nosotros ahora de
acuerdo al problema, que la suma de esta cantidad más esta cantidad tiene que ser igual a ¿cuánto? A 60 litros. Entonces, mi primera ecuación va a ser esa, X más Y igual a 60. ¿Y cuál va a ser la segunda ecuación? Ahí tomamos en cuenta los porcentajes de alcohol. La solución A tiene 2%, entonces teníamos 2% de X más 6% de Y tiene que ser igual a ¿cuánto? A 3,2% de 60. ¿Por qué? Porque estos 60 litros tienen que estar al 3,2% de alcohol. Entonces, si tomamos en cuenta esos porcentajes que tenemos nosotros acá, nuestra ecuación sería la siguiente. X más Y igual a 60, 2% de X más 6% de Y igual a 3,2% de 60. No me interesa trabajar en un sistema con porcentajes, convertimos esos porcentajes en estos decimales y tendríamos nosotros. La primera ecuación es la misma, no hay que hacer nada. Y en la segunda, ¿qué hemos hecho? Simplemente sacar cuánto es el 2% de X, el 6% de Y el 3,2% de 60. Y reemplazamos esa segunda ecuación por esta. 0,02X más 0,06Y igual a 1,92. Para no trabajar con decimales, multiplico esa segunda ecuación por 100. ¿Y qué tendríamos? Finalmente mi sistema. X más Y igual a 60, 2X más 6Y igual a 192. Este sistema es mucho más fácil de resolver con coeficientes enteros. Aplican Gauss o Gauss-Jordan y encuentran la respuesta. X va a ser 42 litros de la solución A, Y 18 litros de la solución B. Y con esto hemos resuelto los problemas. Con esto hemos terminado la unidad número 2. Y con esto hemos terminado, pero significa que ustedes tienen que comenzar a hacer ejercicios. Y tienen que comenzar a hacer no solamente los análisis de sistemas, sino también problemas. Porque tanto análisis como problemas, yo no puedo enseñarles haciendo N cantidad de ejercicios, no. Ustedes van a aprender haciendo 2 o 3 ejercicios, pero pensando cómo se tienen que analizar sistemas y cómo se tienen que montar problemas para resolver el problema en función de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces ya depende de ustedes que sepan trabajar y sepan hacer algunos ejercicios que tienen ustedes en su práctico, sí, tienen bastante, no tienen uno solo. Si ustedes se fijan en el práctico de esta unidad, van a ver que tenemos muchos ejercicios que pueden resolverlos perfectamente. Acá voy a abrir ese práctico y ustedes pueden ver que no tienen uno, tienen varios. Miren, desde el 10 hasta el 30 y tantos, hay ejercicios y problemas que ustedes pueden perfectamente resolver. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Lo que acabamos de decir, ¿ya? Que es justamente leer el problema con atención, identificar las incógnitas, plantear el problema en función de algunas ecuaciones. Generalmente el número de ecuaciones va a ser igual al número de incógnitas. Y una vez que hemos hecho esto, es solamente aplicar Gauss o Gauss-Jordan y resolver el ejercicio. Pregunto, ¿alguna duda que tengan? Lo que les recomiendo es que, por favor, nosotros hemos... voy a detener ya la grabación. Hemos terminado Recording la segunda stopped. unidad. Acá nosotros estamos viendo ya cómo debemos analizar, cómo debemos resolver problemas, pero eso ya depende de ustedes que lo hagan. Y hagan por lo menos unos 4 o 5 ejercicios de cada uno para que puedan tener cierta práctica en el manejo de problemas. Si no hay ninguna consulta, no hay nada que ustedes quieran preguntar, simplemente les recomiendo, no se dejen estar, estamos terminando la segunda unidad, ustedes deberían estar terminando también todos los exámenes prácticos de la unidad 1 y la unidad 2. Y si ustedes un poquito vamos viendo y analizando, voy a ver con ustedes cómo andamos con ese avance. Fíjense, estamos con el grupo BI, si no me equivoco, o CI, SA. Voy a entrar a ese grupo para que veamos exactamente en ese grupo qué está ocurriendo. El grupo BI es el CI, el que estamos viendo ahorita nosotros. ¿En qué grupo estamos? Estamos en el CI-SA. Vamos a ver el CI.
Miren, fíjense, del segundo práctico de la primera unidad, solo 4 han hecho. Bueno, está bien, ustedes son los que van al final tener problemas y van a patalear en el grupo 6. En el grupo SA, veamos cuántos, o sea, lógicamente ni siquiera entro, ¿para qué voy a entrar a la segunda unidad si estoy seguro que en la primera no han terminado? Que van a ver comenzar la segunda. Veamos en el SA qué está ocurriendo. Estamos hablando de la primera unidad de matrices. Y voy a ver cuántos han hecho el examen práctico, el segundo examen práctico. 13. O sea, nuevamente ni siquiera el 50%. Bueno, ustedes son los que van a después sufrir, no soy yo. Y no voy a hacer ninguna prórroga para estos exámenes prácticos. El examen práctico vence cuando el día que tenemos el parcial. Y nos falta ya avanzar solo la unidad de determinantes, que es una unidad corta. En una semana terminamos esa unidad perfectamente. Y ahí nosotros marcamos el examen parcial y hasta el día ese que va a ser el examen parcial, ustedes tienen chance de hacer todos los prácticos de estas 3 unidades. No los han hecho, tienen 0. Entonces después no estén lamentándose el no haber hecho. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Voy a dejar de compartir y simplemente hacerles las recomendaciones. Ingeniero, disculpe, buen día. Sí, buen día. Buen día, ingeniero. Una consultita respecto a la plataforma. En la unidad 2, no sé si a usted le aparece también, me vuelve a salir repetido. No sé si se acuerda aquella vez que salía repetido los contenidos. Creo que ya se corrigieron. No sé si entró usted. En la unidad 2, pero en general en la unidad 1 sí ya se corrigió, pero en la unidad 2 creo que estaban, a mí me salía, digamos así, nuevamente duplicado. No sé si lo puede revisar. ¿De qué grupo es usted? Del CI, ingeniero. Vamos a entrar al grupo 6. Si no me equivoco, eso se corrigió, pero de todas maneras vamos a verlo para estar seguro. ¿Lo puede mostrar su pantalla? Disculpe, ingeniero. Un momentito, estoy primero entrando a la plataforma. Ahí tienen ustedes el grupo CI, la unidad número 2, sistemas de ecuaciones lineales. Sí, se está repitiendo nuevamente. Yo voy a cortar eso, no tengan pena, corto eso y no hay ningún problema. Había un problema ahí, no sé por qué razón, y en casi todos los grupos ya corté. Raro que en este grupo esté saliendo. De todas maneras, voy a, en este mismo momento, cortarlo, no hay ningún problema. Tenemos la parte de avance, prácticos, bibliografía, y esto hay que borrar. Ya que estamos con tiempo, hagámoslo. Cuando cargaron la plataforma parece que duplicaron. Lamentablemente yo no me fijé y en algunos grupos sí verifiqué y cerré. Pero bueno.
prácticos, bibliografía, perfecto. Y lo mismo debería ocurrir en la tercera unidad. Si no está ocurriendo, ya voy a dedicarme de borrar todo eso que pensé que lo había hecho, pero parece que solamente hice de la primera y no hice de las otras. Determinantes tenemos acá, bibliografía, y nuevamente se repite. Sí, voy a borrar, no hay problema. Pero ya está la segunda unidad borrada, ¿ya? Sería todo, jóvenes, por hoy. Si no tienen ninguna otra duda, ninguna otra pregunta. Ingeniero, buenos días. ¿Puede decir las notas de los que hicieron examen parcial de toda la unidad 1, grupo SA, por favor? No hemos hecho ningún examen parcial, no sé de qué notas está hablando el muchacho, bueno, o sea, su compañero. No hay ninguna nota. Pero si esa nota sale en forma directa, o sea, no necesito yo decirle su nota. O sea, Sí, ingeniero, no nos sale, disculpe la nota. ¿En qué grupo no le sale? ¿En qué grupo no le sale? En el CI también. También en el CI. Vamos a ver por qué no le sale, debería salirles, porque no está restringida esa nota. Examen práctico, ¿de qué quieren? ¿De las primeras unidades? Sí. Sí. Ah, ¿verdad? Voy a verificar qué está pasando porque debía salirles. Parece que aquí hay algún problemita, voy a ver qué es, cuál es y lo voy a corregir. Bueno, sería todo por hoy, jóvenes. Hoy día nos vemos la próxima clase. Gracias, ingeniero. Ok. Hasta luego. Hasta luego.